Alegría estar aquí en esta sala. Eh, Saludo también muy especial a todos mis antropogéneos que están en la sala. Yo quiero pedirle al venerable maestro Orwas si es muy amable y nos redice la cuestión de la fuerza centrífuga y centrípeta, que no me quedó muy bien. Por favor, gratitud, Mahatma Go. Muy buen día, venerable Mahatma Go. Gusto en saludarla en este nuevo hoy y deseando que se encuentre muy bien de salud, vuestra merced y todos los seres que hoy están en sintonía por este grupo tan importante que es el grupo La Fuente Aranday, en el cual hoy vamos a dar continuación de, de toda la conferencia que se ha estado dictando en estos días. Entonces, referente a la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta, representa el principio y el fin de todo lo existente. Aquella fuerza que es emitida de lo alto hacia abajo, aquella fuerza que es emitida de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Representa la tercera dimensión, que es lo alto, lo profundo y lo ancho. Esta fuerza centrífuga y fuerza centrípeta está basada también en la respiración de los seres vivientes, en el movimiento constante. Esto es un ritmo constante que existe a través de lo que es llamado los segundos. Segundos es porque según existen dos fuerzas o dos grandes poderes en el cual son los que manejan el estado de todo ser viviente. Tengamos en cuenta, venerables Hermagnus, todos los seres que están hoy en contonía, la importancia que tiene lo que se llama la explosión y la implosión que está basado precisamente en esa fuerza que sale del interior al exterior. Comprimir es venirse aquella fuerza del espacio y volverse diminuta hasta desaparecer, lo que llamaríamos la invisibilidad o lo finito. Debemos de entender que existe el finito y el infinito y que está basado precisamente en la fuerza centrífuga y centrípeta. La centrípeta es la fuerza que es emitida, que viene desde el exterior a nuestro interior, y la fuerza centrífuga es aquella fuerza que sale de nuestro interior al exterior. Todo está basado a través de este poder, de esta fuerza, llamada en todos los niveles aquí sobre la faz de la Tierra, como la fuerza que se expande y la fuerza que se comprime, la fuerza de explosión y la fuerza de implosión. Implosionar es achicarse, es venir del espacio exterior al interior y cambiar de estado, cambiar de dimensión. Por ejemplo, una pirámide. Se puede hacer una pirámide en forma de embudo. Lo ancho, lo que está ancho a nuestra visión física, a esto se le llama la fuerza centrífuga, porque se está jugando esa fuerza. Cuando eso ancho se comienza a comprimir, comienza a llegar la fuerza centrípeta. Debemos de entender que lo que es finito es aquello que se empequeñece o se achica. Aquello que se llama finito es aquello que tiende a desaparecer, y aquello que es infinito es aquella fuerza que sale acrecentando o queriendo volverse amplia y grande. La fuerza centrífuga y centrípeta se maneja en todo, absolutamente en todo lo que es la existencia del ser humano. En los seres adivienes, esta fuerza se mide diferente, porque los adivienes, por causa del factor tiempo, que es lo que llamaríamos nosotros la relatividad de tiempo para toda criatura, porque la relatividad de tiempo para un zancudo, para una mosca, para un insecto, o la relatividad del tiempo para una cucaracha, o de pronto la relatividad del tiempo de un ratón, de un perro, de un gato,
de una vaca, de un toro, de una búfala o de cualquier actividad, todo tiene una relatividad de tiempo. ¿Por qué se maneja esta relatividad? Porque realmente el palpitar, los latidos del corazón o del huerzón de estos seres en diferentes dimensiones juega dependiendo del estado de tiempo de existencia de un actividad. Por ejemplo, en el estado del Cero Magdu, que es lo que más nos ocupa en este instante, lo que llamamos nosotros los segundos, o sea, la palpitación constante de nuestro corazón o huerzón, es precisamente una continuación de esos segundos, de donde fue sacado los segundos. Recuerden claramente que dentro de ese orgactus llamado el chakra cardíaco, este lugar es donde se maneja el son en una fuerza ya manifiesta. Si nos ponemos el oído en el lugar, en el costado donde se encuentra este orgactus tan importante y tan hablado a través del tiempo, llamado cor, razón, que representa la razón de cor, ahí mismo donde está la palpitación de la corriente genética, de la corriente sanguínea, de la corriente celular, corriente atómica, corriente fluídica que existe dentro de ese lugar y que ahí es donde más se manifiesta el sonido o el son. Si sus mercedes ubican el oído, de pronto donde queda el hígado, el páncreas, donde queda de pronto cualquier órgano del cuerpo, no se siente tanto como cuando se ubica el oído en el palpitar del corazón o del huerzón. Ahí encontramos 4 tiempos, porque el huerzón, de ahí es donde se emite la fuerza centrífuga cuando sale la explosión, cuando explosiona de adentro hacia afuera. Y cuando viene de afuera hacia adentro a comprimirse, se juega lo que es la fuerza centrípeta, que es aquella fuerza que viene de afuera a nuestro interior. Tengamos en cuenta que en la antigüedad se habló claramente que de la abundancia del corazón habla la boca, porque resulta que el solo hecho de la palpitación del huerzón o del corazón que en el ser humano, con el solo hecho de esta palpitación o palpitación, es lo que hace que existan los toques del cuarto día de la creación, donde se maneja la fuerza solar y lunar. El cuarto día de la creación se hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y que también se hicieron las estrellas para que señoreasen en la esfera Geagnus o en la esfera Tierra. Ahí se encuentra precisamente este tan importante movicierto de la fuerza centrífuga y centrípeta. Recuerden que en la anterior conferencia fue dicho, o les estuve explicando, que cuando se habla del corazón es porque se habla de un sonido. Razón quiere decir el son del fuego de la vida, razón, y que interpretado en otra forma a nivel taoísta, la razón representa aquello que en la antigüedad se tomaba como una legítima verdad objetiva, pero que a través del tiempo el ser humano fue tergiversando esta diosa llamada la diosa razón, porque Ra representa poder, fuerza, y son es sonido, y Cor representa el sonido. Por eso dentro de Cor está precisamente el pensamiento inicuo, el pensamiento desequilibrado, el pensamiento destructivo dentro de Cor, porque Coré fue uno de los rebeldes de con Jehová Dios allá en el desierto en el tiempo de Moisés, en el cual hubo una rebelión
en el cual volvió a levantarse este Cor a hacer un séquito, o sea, a formar un grupo por separado y a estar y formar cizaña dentro de el pueblo de Dios, en el cual se levantó con Datán, Abirán y Jón. Datán es las líneas que conducen a la fuerza de la caída, al poder de la caída. Datán quiere decir impulsar a la caída. Abirán representa el recorrido que se hace en esa caída, la guía que se lleva hacia los mundos infradimensionales, o mejor dicho, en los mundos infernales. Y Jón es el desequilibrio de la palabra, el desequilibrio del son. Por eso cuando el ser humano toma cor o toma licor, en ese instante pierde el poder de la palabra, porque el licor es uno de los componentes más perjudiciales que existen en la actualidad para las humanidades. Y debemos de darnos cuenta que el licor está representado por fermentos, está representado por el infierno mental. Teniendo en cuenta todo esto, venerables Hermagdus, venerables oyentes, ahí en Cor, donde está lo que es llamado el Cor razón, que es la razón de Cor, que es el fuego y el sonido de Cor, que es lo que llamamos aquí en la tierra la fuerza de las corrientes, pero que nosotros los humanos o los seres que vivimos sobre la faz del mundo estamos regentados por esta fuerza macrocósmica que representa la gran Corsabel, puesto que la bestia Corsabel, debemos de entender claramente que esto ha sucedido a través del tiempo, porque estamos viviendo dentro de los mundos de Corsabel, y que cuando nosotros nacemos regentados en este mundo de Cor, es donde aparece lo que llamaríamos el sonido desequilibrado, y ese sonido desequilibrado de Jón, de uno de los 4 rebeldes, ese sonido de Jón es cuando el hombre o el ser humano vive borracho. No solamente está borracho cuando físicamente está tomando licor, no. Borracho quiere decir es desequilibrio mental, emocional, psicológico, en todos los aspectos de la vida de esa persona, de ese ser. Entonces, recuerden que existió una gran fuerza en el pasado de los siglos, y esa fuerza se le llamó Satán, porque Satán quiere decir la caída, el que está atado, el que está esclavizado, y que Datán tiene que ver con la caída, con los caídos, y que son gobernados por la fuerza de Satán, porque cuando la persona se desata de esa atadura, comienza a tener la libertad, y por eso de Satán quiere decir desatan o quitar las cadenas, y Satán tiene que ver con Datán, que quiere decir la caída. La caída quiere decir el descenso o el desequilibrio a nivel emocional, físico, mental, y que los pasos de esas criaturas que tienen esa caída es por causa de aquel licor que representa el fermento, las mezclas indebidas. Por eso es tan importante comprender y tener claro en cada uno de sus mercedes y en cada uno de nos, que cuando fue dicho que de la abundancia del corazón habla la boca, respecta precisamente a ello. Por eso cuando llegan los hueores sobre la faz de la esfera, que es la fuerza contraria de Cor, cada vez que viene el sonido o el son de la palabra de los enviados de Dios como Mesías, como profetas, como grandes paladines sobre la faz de la esfera, generalmente son perseguidos y atacados por las fuerzas de Coré, porque la tierra está regida por esa fuerza de Cor. Entonces tengamos en cuenta, Clara Inti, estimados seres que me oyen, que ahí es donde nacen esos 4 tiempos. El 4 tiempo rige ahí en el corazón, porque ahí están los 4 rebeldes. Ahí precisa Inti, el primer rebelde es Coré, segundo
Coré, Datán, Abirán y Jón, y que estos tres que representan la caída es cuando el ser humano se da cuenta que en ese cuarto paso, en ese cuarto lugar que se llama el cuarto chakra del templo del cuerpo, es donde viven esos rebeldes, donde se aplica la injusticia, que es lo contrario de la darvidad, o sea, de la justicia. La darvidad es donde se da la vida y donde se quita la vida se llama cardías. ¿Qué quiere decir cardias? Car proviene de carga y días es días fatigosos, días de carga, días de karma. Entonces, por eso aquí en la tierra se le llamó días, que son los días de carga o los días de peso o los días de pecado. Y ahí es donde se marcan los días. Por eso se dice en la Sagrada Escritura, donde dice que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones del ser humano. Y resulta que el corazón y los riñones tiene que ver con la balanza y la justicia o la ley. Los riñones es la balanza, donde se encuentra la libra, donde se encuentra el peso. Y que todos los que son regidos por este signo aquí, del signo gregoriano de acá, que en realidad tiene un gran porcentaje de verdad, los que son regidos por este signo, generalmente, tienden a tener o mucha justicia, ser muy justos en las cosas, o ser demasiadamente acaparadores e injustos. Porque están regentados por el agua, porque ahí es donde rigen los líquidos del cuerpo, por las líneas o por el sistema urinario, el sistema del linfático, donde está precisamente los líquidos del cuerpo. En ese lugar donde se encuentran los líquidos del cuerpo es donde se manejan las aguas de la vida. Por eso cuando hay mucho desequilibrio en el ser humano y tiene regencia con esto, lo está influenciando este signo que es la recarga, recargado de un lado, no está equilibrado. Entonces tengamos en cuenta que cuando se habla del corazón o del huerzón como los enviados de Dios, porque dentro de los enviados de Dios solo existe la palabra de bien, la palabra de reconstrucción, la palabra de weor. Mientras que cada uno de nosotros, en el camino en que vamos, siempre estamos buscando la forma de ir imitando a weor. Y que seguramente nos hemos dado cuenta que cada vez que buscamos la forma de encarnar esa fuerza de weor, aparece Cor, buscando la forma de hacer de que se forme nuevamente un séquito, porque ahí en el corazón es donde se forman los procesos del ser humano. Ahí es donde se procesa, porque ahí es donde se recopila un gran porcentaje de sangre del cuerpo cuando la criatura está en completo alfa, en completo reposo. Ahí es donde más se reúnen las corrientes sanguíneas. Entonces, por eso ahí en el corazón se encuentra el cuarto día, y el cuarto día de la creación está representado precisamente por la lumbrera mayor, que representa aquella fuerza que se explosiona, y la fuerza menor es aquella fuerza que se implosiona. Pero para que existan estas dos fuerzas, existe algo llamado el movicierto, pero que el movicierto real inti está manejado a través de una fuerza o un poder que se llama el poder del deseo. Sin deseo no existe el movicierto, y el movicierto nace a través del deseo. Tengamos en cuenta que la fuerza centrífuga, cuando al Cristo le preguntaron respecto a la verdad, él dijo bien claro, clarito dijo, cuando Pilatos le estaba indagando y le dijo qué cosa es la verdad. Entonces, el Cristo calló, él silenció, porque la verdad representa el son silencioso, que es más que el son ruidoso. Entonces, la verdad está reflejado precisamente porque la verdad es el resultado de la fuerza que va y la fuerza que viene. Por ejemplo,
Vamos a poner en cambio, vamos a poner este ejemplo muy real cuando sus mercedes, por ejemplo, van hacia un lugar, hacia adelante, van y después regresan, porque hay un punto de regreso y un punto de salida y un punto de regreso. Y resulta que asimismo es el latido del corazón o del huerzón. Entonces, debemos de entender que el cuarto día, el cuarto está manejado ahí en ese lugar. Y recuerden que el cuarto día está manejado precisamente bien manejado por el día domingo, que representa el día del sol. Sus mercedes mirarán que el primer día de la semana está basado en la luna, después sigue Mercurio, después sigue Venus y después sigue Sol. Y que en este orden el Sol está reflejado en el cuarto día de la creación. Y ahí en ese cuarto día de la creación es donde se maneja el cuarto tiempo. Y esos 4 tiempos están basados en un sístole diástole y un diástole sístole, puesto que el diástole tiene que ver con la fuerza explosiva, la fuerza que sale de afuera, de adentro hacia afuera. Y el sístole está manejado a través de aquella fuerza que viene de afuera hacia adentro. Y que ahí es donde se encuentra precisamente el alfa y la omega, principio y fin, y que ahí están los 4 tiempos y ahí está el sol, que es regentado por una constante. Recuerden que ahí es donde se maneja la constancia del tiempo. Y resulta que ahí es regido ese cuarto día por el día del sol. Y a este día del sol se le llamaron do. ¿Por qué se le llamó domingo? Porque el do representa el principio de la cita musical. Por eso en las citas o en las notas musicales encontramos do, re, mi, fa y de ahí en adelante, en el orden que fue ubicado. Entonces, ese do es el principio y el do es el final. Por eso es el 1 y es el 8. Y ese 1 y ese 8, que quiere decir el principio que es el 1 y el final que termina en do, nueva inti, que es otra vez 1. Pero que ambos conformarían ese equilibrio. Entonces resulta que mi representa otra cita musical que está manejada precisamente en el mismo templo, en el mismo cuerpo, en la misma cita musical, y que mi in quiere decir mi interior y go es el fuego. Entonces está hablando del do, que es la presencia de Dios. Do dentro mi interior es fuego, eso quiere decir. Do dentro de mi interior es fuego, quiere decir domingo. Y que ese domingo está regido por el día del sol. Y que el sol también está reflejado por constante del sol, que también es manejado por el 6. Y si sus mercedes se dan cuenta, ese 6 que es el domingo, que es el sexto, que es el día sexto de la creación, donde se emite y donde se unifica la salida del sol, la salida de la luz. Cuando Dios Jehová dice, sea la luz, en ese instante es donde aparece ese día. Entonces el día del sol es precisamente el día del sexto. Pero ese sexto está ahí en el interior, manejado por el cuarto. Recuerden que el cuarto es donde está el huerzón, y ahí es donde se maneja 4 por 6, 24, y que son las 24 horas del día manejadas a través de los latidos, y que ahí se le llamaron según dos. Según dos quiere decir según dos poderes o dos fuerzas que están manejadas dentro de ese lugar, que es donde se juega la centrífuga y la centrípeta, donde está la fuerza emanada, el impulso del gran deseo. Por eso se dice que los deseos del corazón del hombre son de continuo solamente al mal, porque solo desea hacer el mal a través de Cor. Tengamos en cuenta que de esos deseos del corazón es donde nace, porque ahí está el deseo de la vida. Ahí se manejan las 24 horas del día del ser humano. Por eso se le llamó 4 y se le llamó 6, que da 24,
y que también 4 más 6 da 10, que es Dios. ¿Y por qué 6, que es Dios? Si nosotros sumamos el 1, que es el chakra Muladhara, el 2, que es el chakra basal, el 3, que es el chakra solar, y el 4, que es el chakra cardíaco, si sumamos estos símeros que acabé de decir, el 1 más 2 más 3 y más 4, da 10. Y esa suma es en el ascenso de la energía, y que cuando se llega la energía al chakra cuarto, ahí es donde el Serum Magnus se unifica a Dios. Por eso la energía genética que se logra pasar por el chakra solar hacia arriba comienza a tener precisamente esa unión con Dios. Se une el 1, que es el chakra Muladhara, el 2 basal, el 3 solar y el cuarto, que es el chakra cardíaco, aparece el símero 10. Por eso 6 más 4 da 10 dentro del mismo impulso de la explosión y la implosión en el corazón o en el huerzón del ser humano. Entonces, por eso se dice que de ahí emana la vida y que ahí es donde llega el maná de la vida, y el maná representa también la presencia del gran Cristo cósmico, ese gran Cristo Logos que llega al cuarto chakra. Por eso tengamos en cuenta, Clara Inti, que el día cuarto es el día del sol, y entonces si es sol es regentado por el 6, y 6 por 4 da 24, y las 24 horas, porque el que dice que está orando en el corazón, estas palabras que fluyeron en el pasado de los siglos, representando la hora, tú oras, tú ora, tú estás orando, porque ahí es donde está oro, que es ese sol, oro que es sol solar, y el ser humano dice, yo oro con el corazón. Tú estás orando con el corazón. Entonces resulta que cuando dicen acepte a Cristo en su corazón y será salvo, que es una frase repetitiva que tiene el mundo religioso, ese Cristo en el corazón está representando ese logos solar. Ese sol, acéptelo, que quiere decir saque la levadura, porque cuando llegamos a esa cuarta iglesia de Tiatira, encontramos donde se habla de la caridad. Solo es revisar allá en Apocalipsis, si sus mercedes tienen la Sagrada Biblia ahí, encuentren en Apocalipsis donde se habla de esto, que es Apocalipsis 3. Sus mercedes van a buscar Apocalipsis 3, donde se dice esta frase. Entonces, tengamos en cuenta, venerables Hermagdus, venerables seres que hoy están en contonía, que cada uno de nuestros Hermagdus, nuestros seres que están a nuestro alrededor, ellos también son el reflejo de ese ir y devenir de nuestra vida, y que también representa estas fuerzas, este poder magno que está basado en ello, que está basado en ese chakra cardíaco donde se maneja esas dos fuerzas, el sexto sentido, el cuarto chakra, el más y el menos. Debemos de darnos cuenta que si está regido por el 2 y se le llamó según 2, que fue sacado en el pasado de los siglos, su mercedes en un papel, en una hoja, van a escribir una frase que se llama, escriban la palabra corazón o corazón. Cuando su mercedes encuentren la palabra corazón, van a separar la A por separado y van a encontrar corazón, y que van a pasar la letra R que está al final de cor, la van a pasar enseguida de la C, y van a poner después de la C o de la K, si lo escribieron con K, van a poner cro, en vez de poner cor, ponen cro, y en vez de poner son, ponen nos, y dice cronos.
porque ahí es donde se maneja el tiempo. Y su mercedes ubican las dos A, una boca arriba y otra como es correctamente, y las pegan de ambas puntas, encontrarán una copa, un vaso, donde antiguamente se medía el tiempo. Entonces esa A mayor, que es lo que he llamado la A mayúscula, la van a repetir ubicándola, tocando los dos ápices, con las dos punticas, y van a encontrar un vaso, van a encontrar una copa. Y así, en el pasado de los siglos, cuando se medía el tiempo, se medía a través del reloj de arena. Entonces, Cronos es el que maneja el tiempo. Por eso cuando el corazón para la vida. Así de sencillo. El paro cardíaco es aquello que ya, el instante que deja de latir el corazón, en ese instante desaparece la vida en el ser humano. Por eso ahí, en el corazón, se encuentra el regente del tiempo. Por eso, cuando dice que soy el que escudriño los riñones y los corazones, se está refiriendo que la balanza donde somos pesados es donde se encuentra qué vida tiene, qué vida le falta, cómo lo ha manejado y cómo seguirá. Entonces ahí es donde se encuentra Cronos, que es tiempo. Y que ese gran Cronos representa el gigante, que es familiar de la madre Rea. Porque es Cronos quien va envejeciendo, el que va tomando las viterias. Él es el que va comiendo constantemente y va comiendo al ser humano. Por eso se dice que hay que aprovechar el tiempo, no desperdiciarlo, porque el que desperdicia el tiempo le toca seguir en los mundos cárceles o en los mundos infiernos. Entonces tengan en cuenta que en este lugar llamado el corazón en el ser humano aquí en la tierra, está manejado esas fuerzas de las corrientes de la vida. Por eso de ahí emana la vida. Por ahí se encuentra el maná. Por eso cuando se dice en la Sagrada Escritura, antes de llegar al corazón en el sacra, la iglesia de Pérgamo, dice algo muy importante y entendible para sus mercedes, donde se dice claramente en la iglesia de Pérgamo, sus mercedes van a abrir la Biblia para que busquen ahí donde está la iglesia de Pérgamo. En Éfeso 2, 12. Escriba el ángel en la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Recuerden que todo lo que es manejado a través del tiempo tiene que ver con los segundos. Segundos. Y la espada de 2 filos o de doble filos es el que dice, porque en la Biblia también demarca un día que se llama el día cuarto, que es cuando se habla en la iglesia de Éfeso también, donde dice Éfeso, escribe la iglesia en Éfeso, preciso ahí dice el que tiene las 7, el cual anda en medio de los 7. El que tiene las 7 estrellas, el cual anda en medio de los 7 candeleros, dice estas cosas. ¿Por qué? Porque el 7 es el reflejo del 4 y el 4 es el reflejo del 7. Por eso el que anda en medio de los 7 candeleros está reflejado y está representado por ese día cuarto, ese que lleva toda la experiencia del séptimo, puesto que el que está en el día séptimo es el que está en el día del reposo. Por eso el día del reposo se llamó Sabbat y que ese día se llama el reposar. Esto quiere decir que cuando existe un acierto de la mutacel de la energía genética y que puede hacer el ascenso en todas las 7 refinerías, adquiere precisamente ese poder de el reposo. Reposar es cuando ya la criatura aprende a manejar sus instintos. Entonces, ahí cuando se aprende a manejar esos instintos,
se llega al séptimo día, el séptimo del reposo. Y cuando se habla en la Sagrada Escritura, en Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel. O sea, le están diciendo a Juan de Patmos, escribe al ángel en la iglesia en Éfeso. Ese ángel es el que tiene ese que escribe es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7. Y si encontramos el medio de los 7, la mitad del 7 es el 4. Su mercedes unifican o suman, si quieren sumar, da 11. Y 11 es la unión precisa inti del 4 más 7. Y el cuarto día de la creacel más el séptimo nos da el símero 11. Y del 4 sigue el 5 y anterior al séptimo es el 6. Y 5 más 6 da 11. Por eso desde el cuello o desde la garganta, desde el huerzón hasta el chakra boronario nos da 11, y del chakra del verbo y el chakra frontal sumado 6 más 5 da 11. Eso tiene una gran vitevídica dentro de este significado, en cual nos damos cuenta que nos da 22, y ese 22 representa ver el íntimo de Dios, que es interiorizarnos en nuestro proceder, en nuestra vida, con ese gran creador. Entonces tengamos en cuenta, venerable Mahatma Ogo, que la fuerza centrífuga está rigiendo en la vida del ser humano y la centrípeta, en todo lo que hagamos, para bien o para mal. Esa sería mi contesta, habiendo mucho más que hablar, empero, esa sería mi contesta para vuestra merced y todo el público que me oye. Adelante, venerable Mahatma Ogo, ¿cómo le ha parecido la contesta? Licencia, maestro. Sí. Gratitud, venerable maestro. Me parece muy amplia su respuesta para el bien de todos y nos ha enseñado no solo a nivel del significado de fuerza centrífuga y centrípeta, sino la hilacel y la enebracel de tantas doctrinas. Gratitud, venerable maestro. Excelente. Buen día. Gratitud. Gratísimas, venerable Mahatma Ogo. A ver, Itaí, bueno, quien haya levantado la Maestro. mano primero, haga la inquietud. Adelante. No, maestro, soy Altalmia. Lo que pasa es que aparezco como Itaí, que es mi correo, pero no sé si yo fui la que primero la levanté. Adelante. Sí. Bueno, un gran saludo a vuestras mercedes. Primero levantó la manita Isidro Delgado, así que adelante. Ya. Enseguida Listo, vuestra maestro. merced. Gratitud. Licencia, maestro. Quiero saber si de pronto la dirección evangelística estará abierta, ¿no? O no han reportado. Adelante, don Mientras tanto, Isidro. hagan la pregunta, por favor. Licencia, maestro. Adelante. Gratísimas, maestro. Quiero agradecerle por la contesta a sus preguntas, pero me gustaría hacerle una sugerencia de que cada pregunta o cada contesta sea un poquito más corta para que todos podamos participar. Gratitud, maestro. Adelante. Bueno, un ciertito, venerables seres.
como que el maestro Orwas tuvo alguna dificultad. A ver, maestro Orwas, alcanzó... Gracias. ¿Me oyen? Adelante, ¿cómo me oyen? Sí, alcancé a oír la pregunta. Ay, ya ¿Cómo le me estamos oyen? oyendo, venerable maestro. Adelante. Bueno, el ser que está haciendo la sugerencia, lo que pasa es que como el maestro Kelly Zeus nos enseñó de que el Hijo de Dios, el conferencista, no debe de ser sintético porque se convierte en sintético. Los sintéticos son los que ya no tienen teta, no tienen leche. Y los que no tienen leche son los masturbadores, los que ya han abandonado la luz de Dios, las criaturas que viven en el mundo común. Ellos son sintéticos porque han abandonado la leche de la Vía Láctea, que es la leche de la gran Osa Mayor que representa la sabiduría universal y cósmica. El maestro Kelly Zeus nos enseñó de que las preguntas de un conferencista no deben de ser sintéticas, porque la sintético es como ya no ser lo vegetal, lo que es natural, lo que es nítido, lo que es digerible, mientras que lo sintético hace daño. Y el maestro Kelly Zeus decía, yo voy despacio porque estoy de afán. Aquí estamos contestando no a una sola persona la pregunta. Aquí estamos contestando es a un público. Ya que nace una pregunta de un ser, también esa pregunta es para todos. No es que estemos tomando el tiempo para solo responder una pregunta. Yo creo que el ser que preguntó, la Eva que preguntó Clara Inti. Sus mercedes, yo no sé si habrán oído una doctrina que se llama saludo de Navidad antisatánica. Al maestro Samael y a los hijos del maestro le hicieron una pregunta. Y el maestro Samael, cuando le correspondió contestar a él contestó y se demoró algo así como unas 3 horas y media o 4 horas contestando una sola pregunta. Eso quiere decir que así son nuestros, así somos los hijos. En caso no soy sintético para oír, el que tiene el oído de Dios ha comprendido de qué se trata la contesta, porque en realidad yo no contesté solo una pregunta, contesté muchas preguntas al tiempo, muchas inquietudes que muchos de sus mercedes, los que están oyendo hoy, estuvieron pendientes para esta pregunta. Entonces, Bener Magdu, que me hizo la sugerencia, es oída su sugerencia, mas no acatada, porque en realidad mi forma de expresar y de explicar una interrogante no es sintética, es amplia, es poder viajar a través de ese árbol que viaja por las ramas, viaja por las hojas, viaja por las flores y vuelve al lugar de inicio. Esa sería mi contestación a su inquietud. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien, adelante vuestra merced, venerable Altálmida. Y gratísimas por la claridad, venerable maestro Orwas. Maestro, sí, gratísimas por la claridad. Lo que pasa es que con todo el respeto que su merced se merece y todo lo que usted nos ha argumentado, a mí me pasó como algo parecido al señor, pero con la diferencia que noto que se abarcaron muchos temas y como que no me quedó claro. Entonces, le quería preguntar, por ejemplo, primero la cita apocalíptica es Apocalipsis, ¿qué? De pronto creo que nos como maestros o como seres que estamos, no es con el ámbito de criticar ni nada de eso,
creo yo, pues en mi humilde interpelación, es decir que sí, muy bueno, pero creo que es como el profesor. No sacamos nada abarcando demasiados temas y si vemos que la comunidad o la persona que está al frente mío no le quedó claro, entonces, ¿qué será mejor el objetivo? ¿Que se aprenda o que se abarquen muchos temas? No sé, tengo como esa inquietud, venerable maestro. No sé si me sucedió a mí, si le sucedió a todos, porque también se trata de que comprendamos y que aprendamos y que lo apliquemos. Y no es de pronto Bueno, yo en que de quiero pronto seamos preguntar seres, en qué o lugar me sea, salí del como, tema de la pregunta para que vuestros mercedes me den. no se trata que se salió, sino que yo sentí que abarcó mucho, ese fue mi Bueno, todos los sentir que humilde, estaban maestro, oyendo con todo la el respeto, contesta, porque lo admiro mucho. Si se entendió, a lo mejor fuimos, porque lo bueno, que pasa es listo. que en un Yo quiero público, saber de todo el grupo. fíjese, maestro, es que uno como, como maestro, no todos tenemos la misma capacidad. Hay unos que son más auditivos, hay unos que somos kinestésicos, entonces quizás algunos comprendieron de una y otros no. Yo creo que la misión de nosotros como maestro es tener la certeza que a todos, sin juzgamiento, que si esto, que lo otro, se ha entendido el tema. O sea, esa es mi posición y con todo respeto y humildemente pienso, lo veo así porque yo también no soy maestra, o sea, todos tenemos un maestro interior, pero cuando ejercí la ley de la docencia, que es como una ley que le toca al ser humano, siempre me preocupaba de que lo que yo enseñaba fuera, el conocimiento fuera entregado de verdad. Esa es mi posición, el maestro, y licencia si de pronto estoy equivocada. ¿Ya puedo hablar? Sí, maestro. Aló, ¿ya puedo hablar? Sí, adelante, maestro. Listo, venerables. Bueno, yo quiero saber de todos los seres que me han estado oyendo, ¿en qué instante me salí de la pregunta que me hicieron? Por favor, aclárenme eso. ¿En qué instante me salí de la pregunta que me hicieron? Adelante. Maestro, si me permite comentar, soy Salvador, estoy acá en México, en el Estado de México. Yo considero, Adelante. yo considero, maestro, en mi muy personal opinión, lo que usted expresó, a mí me parece que es una buena expresión. Me parece que es una respuesta muy amplia, muy completa. Me parece que una respuesta no solamente, como usted dice, contesta una pregunta, puede contestar muchísimas preguntas para muchísimas formas de pensar de quienes le escuchamos. Yo considero que esa forma en cómo usted amplía la respuesta es aquella parte que va conformando el conocimiento de estos temas. Yo estoy respetando la postura de los compañeros, por supuesto, de la señorita que acaba de hablar ahorita. Yo creo que esa amplitud, yo en los poquitos años que tengo en el Anosis, he escuchado que el maestro Samael, cuando da una contesta, este, abarca, da la respuesta, pero le une 1000 ramas a esa respuesta. Entonces yo creo que esa es la forma en cómo se puede ir ampliando la cultura gnóstica, la cultura taoísta, porque esto es infinito. Concluyo diciendo que si usted se pasara 6 horas dando contesta a la pregunta que se formuló por la compañera, quedaría, em, quedaría todavía la pregunta por ampliarse. Es mi opinión, maestro Orguas. A mí me parece interesantísimo que usted se amplíe hasta el infinito, porque hay oportunidad de que uno vaya poco a poco asimilando en el nivel de ser que cada quien tenemos, vayamos asimilando estos conocimientos que son realmente infinitos.
con todo el respeto a los compañeros que opinaron, y a mí me parece excelente la forma, maestro, en cómo usted se expresa. Esa es mi opinión. Gracias. Gratísimas, Agradecerte venerable Magdu, y quisiera saber otra opinión, otro ser que puedan decir en qué instante me salí del contesta. Adelante. Claro que sí, ya tenemos otra manita levantada. Oí algo muy importante que ha dicho don Salvador. El conocimiento es infinito y es así. Lo que sabemos es como una gotita y nos falta todo un océano, que el tiempo no alcanza para aprender todo, entonces uno va asimilando paso por paso y no tendremos todo lo absoluto en nuestras manos, sino vamos escalando en este camino del saber. Adelante, Natalie Hernández. Buen día, buen dinero, buena salud. También me sumo a las palabras de el ser que acaba de hablar, porque sí, una de las cosas que me enamoró de la doctrina es que hablaran de todo, porque cuando yo estudiaba, los profesores solamente daban respuesta a lo simple, y acá se amplían a un todo. O sea, yo jamás hubiese asociado el core con el tiempo, con Cronos, con los latidos, con la pregunta que hicieron, y aún así muchas ramas más. Siempre cuando estudiaba y me decían, haga una síntesis, haga un resumen. Yo decía, pero ¿cómo voy a hacer un resumen si todo es importante? Entonces, a mí me encanta que se amplíen a, no sé, a todas las ramas, porque así uno va conociendo más. Y si bien a veces me quedan dudas, luego las hago. También voy y busco en la Biblia los textos, y también me van surgiendo dudas, y como sé que a favor del tiempo no todo es para que yo pueda hacer preguntas, hay muchos seres más, después las voy realizando, quizás no al mismo conferencista, a otros, si a la larga todos vienen del mismo maestro, maestre Kelly, un maestro Samael, y por ahí en una de las doctrinas o en uno de los audios que han puesto del maestre Kelly, él decía que se había alargado en una pregunta y que muchos se fueron, y que luego les dijo algo así, no recuerdo las palabras exactas. Usted estuvo en la conferencia que yo di de tal tema, usted se retiró, no sé, bueno, cuando usted se retiró, yo di la respuesta a la pregunta que usted me acaba de hacer. Entonces, está bien para mí sentir que se amplíen incluso al infinito, porque a mí me encanta conocer, saber. No sé qué más puedo decir, pero a mí eso, gratísimas. Gratísimas, Natalie, por vuestro aporte. Todos los portes de vuestras mercedes son muy importantes, dignos de ser oídos, y cada quien, dependiendo a su evolución, va a ser el entender, el comprender. Ahora tenemos la participación de mi querida maestra Kepet, Gran Dragón, Hazard Terak. Adelante con vuestro aporte. Gratísimas, venerable Nahualtaba, ¿cómo me oyen? Con claridad, adelante. Sí, bueno, en relación a lo que están diciendo, no les voy a hablar de la contesta, sino más bien de la pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? Todos somos diferentes, y aquí implican muchos factores para que el conferencista pueda satisfacer especial INTI al que pregunta y a todos los oyentes.
por experiencias del Tao, de las doctrinas de nuestros queridos maestros, llegué a notar muchas veces que cuando le preguntaban a nuestro padre Keliun, a nuestro padre Samael, ellos pedían que se diera un poco más de claridad, porque las preguntas a veces pueden ser ambiguas y como se puede abarcar tanto, ellos solicitaban que la gente contetizara o fueran un poco más específicos o más claros en algún aspecto. ¿Qué quiero decir con esto? En mi caso, a mí me pasó que cuando la dama le hace la pregunta al maestro Orwas, yo me quedé pensando en lo que el maestro había dicho de que la energía centrípeta y que la centrífuga era la que va saliendo cuando va entrando y a la inversa, etcétera. No me quiero extender. Iba a dar así una cuestión. Más bien, desde mi punto de vista, creo que cuando preguntemos, tenemos que ser a veces un poquito más específicos, a mi parecer. Gratísimas. Gratitud, Bueno, venerable venerable maestra maestra Teperit, Pipet. Nos dice don Salvador, venerable en ningún Mahalma momento Keretin, se sale el maestro Orwas. Diga su merced. ya voy a estar en la dirección evangelística, ya por aquí creo que ya vamos a iniciar desde allá, entonces continuamos ahí. Listo. Claro que sí, venerable maestro. Venerable Cretín, ¿puedo agregar algo nada más chiquito? Claro que sí. Gratísimas, venerable Nahuatl. A lo que voy es que quizá a veces cuando nos empiezan a dar la doctrina, hay algún punto en el que nos perdemos o no lo alcanzamos a oír o tenemos algún impasse incluso del internet en la comunicación o algún otro factor externo que nos distraiga porque nos hablan, etcétera. Y puede ser que es ahí donde no comprendemos y queremos que se amplíe. Por eso era lo que me encelé de dar un poco más de claridad al conferencista, porque es una forma de apoyarlo, de ayudarlo a que él pueda servirnos más, mejor y ayudarnos al entendicierto. Gratísimas. Maestra, licencia un minutico, es que en ningún momento he dicho que el maestro se ha salido del tema y de hecho a mí me gusta que aprender y que se entienda. La sugerencia que doy es que inclusive también lo aprendí de los maestros y lo vimos en la última vez cuando tuvimos esta última reactivación cuando empezó el COVID, que él hizo muchos seres que preguntaban que las mascotas, que esto, y el maestro se extendió hasta que a la última persona no le quedara